La sensación permanente de tensión que genera naturalmente cansancio y agotamiento y que no puede ser solucionada con vacaciones o con simplemente dormir, está muy asociada a la distorsión que tenemos con la energía masculina, porque la energía masculina es la energía que nos brinda el soporte, nos brinda la confianza y sobre todo la abundancia. Creer que aquí y ahora ya tengo todo lo necesario para desplegar todo lo que quiero ser. Cuando no tenemos esta sensación de soporte, entramos entonces en la competencia, en la fatiga, en el hacer de más, en la hiperexigencia. Entonces nos convertimos en estos corredores infatigables que no pueden agotarse, que no pueden cansarse y que no pueden enfermarse, porque entonces ¿de quién van a depender? En el episodio de hoy hablaremos sobre sanar la energía de lo masculino. Bienvenidos a Polaris, un podcast de Astronovas. Soy Joana Jaramillo y juntos exploraremos las profundidades que herramientas como la astrología, la mitología y los simbolismos de tradiciones antiguas tienen para nosotros. En cada episodio descubriremos recursos, certezas y caminos hacia la sanación, explorando las emociones, las relaciones y aplicando los poderosos arquetipos de mitos, planetas y arcanos para transformar nuestra vida cotidiana. Bienvenidos. Mi nombre es Joana Jaramillo y en el capítulo del día de hoy quería que habláramos un poquito sobre cómo conectar con la energía de lo masculino. En otros episodios profundizaremos también en la energía femenina y en cómo estas dos cumplen una función importante en la danza amorosa, en la danza de matrimonio interior que todos llevamos dentro y que es fundamental para que podamos entrar en contacto con la vida de una manera mucho más tranquila y de una manera más certera. Entonces, bien, la energía de lo masculino, que no es la energía de los hombres, está en absolutamente todo lo que existe en la expresión de la naturaleza y en la expresión de la vida. Entonces, masculino es el sol, por ejemplo. Es una manera muy fácil de conectar con la energía de lo masculino y de hecho, este tip nos puede ayudar incluso en procesos de meditación. Es decir, que yo puedo entrar en contacto con el sol y eso puede diagnosticar cuál es mi relación con lo masculino, incluso cuál es la relación que yo tengo con el sol literal, o sea, tomar el sol, ver el sol, me hace falta el sol, no me gusta el sol. Y también empezar a notar cómo se desenvuelve el sol en la naturaleza, entonces qué otorga, qué brinda, cuáles son los procesos que permite que se generen en nuestra vida personal y también en la vida, en el colectivo de la naturaleza. Todo esto nos va a dar indicaciones de qué es la energía masculina. Entonces el sol como tal del sistema solar es un cuerpo que tiene esta estructura y que a través de este vehículo corporal o esta estructura nos está radiando un espíritu que lo sobrepasa. Es decir, que es importante también entender que el sol no es solamente esta estrella o bola de fuego y no solamente estamos meditando en esa bola de fuego, que es solamente como la expresión física de un espíritu que es mucho más amplio. Entonces lo más interesante cuando empezamos a hablar de la vida o entramos en contacto con otras maneras de percibir la realidad, como lo han hecho estas tradiciones ancestrales antiguas o todos estos mecanismos de la conciencia, como lo puede ser la astrología, la mitología, el tarot simbólico, la cábala, ciencias más esotéricas como el taoísmo, del que hablamos un poquito en el primer episodio, o tradiciones como lo que viene desde el origen de los esenios, en fin, mil cosas, ¿no? El sufismo, el zen, el budismo, todas estas tradiciones nos permiten abrir la mente y nos permiten abrir la visión, y en esta apertura de la visión pues empezamos a entrar en contacto con cosas que no podríamos ver en una visión burda, con una mente burda o literal. Entonces, esta bola de fuego que es el sol es solamente el cuerpo manifestado de una conciencia o de un espíritu que lo sobrepasa. Pero luego además podemos entrar entendiendo un montón de cosas adicionales porque la vida se manifiesta en un fractal. Entonces no sé si han visto estos dibujos o estos como gráficos
donde vemos en grande una construcción, pero en lo pequeño está la misma construcción contenida, y a esto se le llama un fractal. Entonces, si yo puedo entender que el Sol, como esta estrella centro de nuestro sistema solar, es el cuerpo manifestado o materializado de este espíritu, puedo entender dos cosas. Primero, que este Sol también tiene su propio Sol, que en algunas teorías, digamos que se habla de Andrómeda como la galaxia solar o como la galaxia central, de la cual en muchos miles de cientos de años la galaxia Andrómeda va a, digamos que a tragarse, por decirlo de alguna forma, a la Vía Láctea. Entonces se habla de que el Sol de Andrómeda es fundamentalmente un Sol mayor, del cual es como el padre de este Sol físico que tenemos en este sistema solar. Y luego también en el fractal yo puedo decir, si esto sucede a un nivel macro, también puede suceder a un nivel micro. Y en ese nivel micro lo que podemos entender es que yo también tengo un Sol, ¿no? Un Sol interior. Desde la astrología esto lo vemos bastante bien, y es que nuestro corazón y el órgano como tal del corazón, que es una manifestación física de una energía que va mucho más allá, es decir, que nuestro corazón tiene un campo electromagnético, así como el Sol de nuestro sistema solar, muchísimo más importante que solamente lo que ocupa el órgano como tal físico. Entonces, este corazón es el Sol de nuestro cuerpo, de nuestro sistema, y es muy bonito ver que, por ejemplo, cuando nace un niño o cuando se está empezando a formar el cigoto, el primer órgano que se va a terminar de formar completamente es el corazón. Y en el momento de nuestra muerte, el último órgano que va a dejar de funcionar es el corazón. Entonces, el corazón sí tiene esta esencia del centro, tiene esta esencia de la fuerza, tiene esta esencia de la luz. Y luego también en mi psicología yo puedo ver que dentro de mi conciencia voy a tener también este aspecto solar, porque es un fractal. Entonces, cuando hablamos de todos estos temas, y vamos a ir entrando en contacto con cada día un poquito más de estos temas, yo necesito también entender que todo lo que se da en el macro, que es lo que es la ciencia de la astrología, ¿no? La astrología nos habla de mucho de lo que sucede en el macro, todo eso también en el fractal está sucediendo en el micro. Lo puedo llevar al uso de mi vida cotidiana, diaria, o sea, yo puedo sacar la solución de un problema que tenga en mi vida cotidiana de estas soluciones macroscópicas o digamos que cósmicas, macrocósmicas, y la puedo llevar a la resolución de experiencias que están aquí en el micro, porque a veces nuestra mente, y es lo más usual, nuestra mente está tan conflictuada con la vida de aquí y ahora, que de hecho entonces creemos que las respuestas cósmicas no nos sirven porque no estamos mirando hacia el cosmos, estamos tratando de lidiar con que no tenemos suficiente dinero, con que no nos gusta nuestro trabajo, con que tenemos problemas en nuestros vínculos. Entonces la invitación es también a entender que la solución parte de lo mismo cuando entendemos que somos un fractal. Entonces, desde ese punto de vista, y cuando percibimos al Sol, esta parte masculina, el Sol es un ente masculino plenamente, y como les decía, podemos meditar en él y entender muchas cosas internas. Entonces yo puedo, a través de ver la relación con el Sol, notar, por ejemplo, cómo es mi relación con las figuras masculinas, que no es igual a los hombres, ¿no? Porque yo estoy integrada de lo femenino, de la energía femenina y la energía masculina, en algunos casos en diferentes proporciones, pero todo en la naturaleza se vincula, como lo hablamos en el primer episodio, con el yin y el yang. Se contienen y se necesita la energía femenina junto con la masculina. Entonces, masculino es Sol, por ende el día. Los dos momentos más importantes para conectar con esta energía masculina serán al amanecer, porque el Sol está surgiendo de nuevo y está abriéndonos a un nuevo día.
y al mediodía, que es cuando el sol está justo encima de nuestras cabezas, en el cenit, y está pleno. Y de hecho lo que se recomienda es no tomar el sol en esa hora porque los rayos solares son muchísimo más fuertes. Pero tenemos en cuenta entonces qué hacemos al amanecer y al mediodía. Y digamos que si estamos sintonizados con estos ciclos circadianos naturales, vas a sentir mucha más energía hacia el amanecer y hacia el mediodía. Y de hecho nuestra construcción cultural es así, es decir, entramos a trabajar 7, 8 de la mañana y durante todo el día solar vamos a tener nuestra jornada de trabajo y es hacia el atardecer, cuando el sol empieza a ocultarse, que nos devolvemos a casa para descansar. Y así como lo hacemos todos los días, así tiene que darse en la naturaleza, es el equilibrio. Entonces, es el sol, el amanecer, el mediodía. También esta parte masculina va a regir 2 estaciones primordiales, que es la primavera, que también se asocia al amanecer, y el verano, que se está asociando también al mediodía. Entonces en la primavera brota toda la vida. Y adicional, una cosa muy importante que sucede en la primavera es que las semillas, ¿no?, empiezan a propagarse para que la vida pueda darse cada vez más. De hecho, lo que sucede es que en estos lugares donde las estaciones están muy presentes, vuela el polen por todo el ambiente y puede dar alergias, porque la vida está muy activa, ¿no? Se está fecundando. Y pensemos, muy interesante, asociado con lo masculino, esta capacidad de sembrar semillas, esta capacidad de dar vida, ¿no?, a través de sembrar la semilla como tal. Entonces es una estación muy masculina. Las semillas están flotando en el aire y se está fecundando todo lo posible. Y luego el verano, que es el momento donde los rayos del sol lo que van a hacer es madurar todos los frutos para que podamos tener una cosecha. Y por ende, claro, lo masculino está asociado al falo y está asociado, por ejemplo, al semen, que semen proviene de la palabra semilla, ¿no? Es la semilla de lo masculino. Es la acción. Y una de las cualidades importantes de lo masculino es esta acción penetrante, penetra. Entonces, ¿qué es lo que vemos de los rayos del sol? No son cohibidos, no se restringen. La luz va a llegar a todos los rincones que pueda y que les sea posible. Tiene esta función expansiva, tiene esta función que busca crecer, que busca ir más lejos, y es además una función expresiva. De esto, además, dentro de la astrología, es interesante porque el sol rige al signo de Leo y las personalidades Leo tienen esta fama de ser muy expresivos, de ser muy creativos, de que les disfrutan realmente mostrarse o crear desde su voz y sacar, ¿no?, a la luz todo lo que llevan por dentro. Tienen una energía muy activa, tienen una fuerza casi inagotable que les permite todo el tiempo estar creando y mostrando, ¿no? Entonces toda esta estructura, toda esta energía que va hacia afuera, que se expresa, que penetra, esa es la energía masculina. Es la luz, la fuerza, el calor. Y está más asociada a emociones activas, por ejemplo, el entusiasmo, la alegría, está muy asociada al amor, que de hecho el amor está muy regido por Leo, ¿no?, y el corazón. Y eso también tiene que ver con la creatividad. O sea, yo muestro desde mi corazón todo lo que hay adentro. Está entonces la confianza, la seguridad, todo este tipo de expresiones que son muy solares y nos permiten ir hacia afuera. Eso es masculino. Ahora, si empezamos a meditar también en la expresión del sol y de lo masculino, vemos que es absolutamente abundante. Entonces, sí rige la abundancia. La abundancia va a estar tanto en lo masculino como en lo femenino de diferentes maneras. Dentro de lo masculino tiene que ver con la capacidad proveedora. De ahí viene un poco este arquetipo de que los hombres proveen en el hogar, pero tiene más que ver con la energía masculina. Y cuando vemos al sol, lo que vemos es que es una gran fuente de luz y calor que está permitiendo que la vida se exprese. Entonces, todo en nuestra vida y nuestra realidad depende exclusivamente de esa energía solar, que va a ser transformada y asimilada y que se va a dar en diferentes formas. Entonces, al final yo cuando consumo una espinaca o una lechuga, pues sí estoy consumiendo esa luz solar asimilada por esta planta
que lo que hace es, a través de la fotosíntesis, digamos que fijar esta luz, esta información de la luz solar y transformarla en ciertas vitaminas o minerales que luego mi cuerpo puede asimilar de manera, digamos que de una manera diferente. Pero incluso si yo no soy vegetariana, si no me gustan los vegetales, pues va a pasar lo mismo con la carne, es decir, ¿de dónde se alimenta una vaca? Pues del mismo pasto que crece con el sol. Y lo que estamos viendo es que la luz solar llega a través de diferentes procesos de asimilación. Es como que hay diferentes estados como de proceso de eso. Eso está muy asociado a lo femenino. Y esta energía se va asimilando a través de procesos diferentes, de diferentes maneras. Me da vitaminas distintas, minerales distintas, nutriciones diferentes, como más completas. Pero al final el origen es único, el origen es solar. Entonces, la abundancia de lo masculino tiene que ver con que yo te doy la fuente de energía básica o la fuente de energía causa, la fuente de energía origen con la cual tú vas a hacer todo en la vida. Y desde eso proviene la sensación de plenitud, de confianza y de soporte. La luz de lo masculino y la expresión de lo masculino es una expresión de ya soy. Entonces, ¿cómo llevamos todo esto a nuestra vida cotidiana? Bueno, ¿cuál es la primera figura que nos está dando toda esta energía? El padre. El padre básicamente cumple un rol fundamental dentro de nuestro crecimiento y psicología y es yo estoy aquí de manera incondicional o debería ser así, digamos que en las primeras edades, para que tú puedas desplegar todo. Te estoy dando el soporte, la fuerza, la abundancia y la confianza. Y verdaderamente la confianza en nosotros mismos proviene de esta energía de lo masculino. Al inicio, en nuestras primeras edades, esa confianza no la podemos extraer de dentro de nosotros. Entonces necesitamos que nos miren con esos ojos. Necesitamos que mis padres, mi padre o el masculino, me mire, porque puede ser cualquier figura masculina también, me mire con esos ojos de absoluta confianza, de absoluta seguridad, de absoluta abundancia y plenitud para yo reconocerme a mí mismo así más adelante. Pero cuando no me mira así, cuando el padre no estuvo, cuando no se sentía igual de seguro, probablemente por la misma historia que todos tenemos, o sea, no hubo esta figura paternal masculina de esta manera, venimos además de culturas donde lo masculino pareciera ser que es la fuerza que se impone, y además condena, castiga, exige, limita. Entonces tenemos que como que deconstruir esto que aprendimos en estas primeras edades para luego crear una expresión más sana. Cuando nosotros no hemos tenido esas figuras, y también es muy usual que no las tengamos y no tengamos acceso a esas figuras paternales, entonces ahí es donde entran los arquetipos. Y ahí es donde entran este tipo de herramientas. Ya les di una solución posible y es la meditación en el sol. Pero no solamente en el sol, porque no es adorar esta estrella como tal. Es simplemente ponerle digamos que un símbolo de todo lo que representa el espíritu de esa energía, de lo masculino que proviene de la expresión de la unidad. Entonces hay una unidad que se va a manifestar en eso masculino y que me da todo esto, abundancia, plenitud, confianza, soporte. Además con lo masculino hay una sensación de que ya es, yo lo estoy entregando todo, o sea, no hay una duda. Pueden haber días nublados, puede haber días fríos y puedo estar en estaciones como el invierno, pero sí o sí, el sol es tan constante que a las 6 de la mañana el sol va a salir. Puede que no lo vea, pueda que yo no entre en contacto con su luz y su calor, pero los rayos solares están en la atmósfera y llegan. Y es un poco el símbolo de cómo es de incondicional y de permanente la energía masculina divina. Bueno, esta sensación de lo masculino crea, pues digamos, está en la vida, que es la confianza que yo tengo a la vida, porque es que la vida me lo da todo. Y aquí hay un gran trabajo que hacer, porque no sentimos realmente eso.
Lo podemos decir, podemos crear un discurso, pero nuestra sensación no es de absoluta confianza y entrega a esta expresión divina o a este Padre Celestial. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es que proyectamos ese vínculo que tuvimos con lo masculino y lo proyectamos ya luego a una construcción que tenemos con lo divino, de si realmente la vida me da soporte. Entonces de ahí vienen todas estas construcciones de negatividad, de pesimismo, de desconfianza, de inseguridad y esta experiencia de que yo tengo que solucionarlo absolutamente todo, de que no puedo confiar, de que no me puedo simplemente rendir, porque la vida es hostil y no tengo quien me dé ese soporte incondicional. No tienen tanto que ver con si la vida es así o no, tiene más que ver con qué modelos mentales creamos a través de estas primeras relaciones con el masculino. Luego, si lo vemos en fractal, entonces no solamente tiene que ver lo masculino con la confianza a la vida, sino que tendría también que entrar en contacto con la personalidad. Y acá sucede algo maravilloso y es cómo esta fuerza de lo masculino crea una expresión como un emperador, ¿no? Que podríamos decir que es un rey. Entonces, dentro de nuestra personalidad, y aquí empieza nuestro trabajo real con lo masculino, es empezar a construir una capacidad de ser rey de nuestra propia vida. Es construir nuestra experiencia de emperador interior. En esto, entonces, lo que yo hago es, digamos que asegurarme de que soy el soporte de mi propia vida. No voy a dejar ese soporte, ¿no? Digamos como a lo incierto, y no se lo voy a dejar a alguien más, que es usualmente lo que tiende a suceder, y lo hablaremos más adelante en otro podcast, lo que tiende a suceder en vínculos de pareja, ¿no? Y si nosotras las mujeres además tenemos más energía femenina y deberíamos ser femeninas y no masculinas, pues porque lo masculino es de hombres y lo femenino es de mujeres, que es parte de nuestro problema cultural y social que genera tantos roces dentro de los vínculos de pareja. Entonces, como mujeres nos quedamos esperando. La espera es una de las cualidades de la energía femenina negativa. Esperando a que alguien llegue a darnos ese soporte, el soporte emocional, el soporte financiero, construir el soporte de mi vida ya cuando me case, cuando me organice, cuando tenga alguien en quien confiar. Pero como esa energía masculina no ha sido trabajada en mí, lo que termino haciendo es encontrar jefes, parejas, gurúes, maestros, autoridades, cualquier tipo de relación que me pueda mostrar esa experiencia del masculino, y como sigue herida dentro de mí, vuelvo a crear la misma sensación de inseguridad y de falta de soporte. Entonces, nuestro trabajo es cómo llevamos esta energía de lo masculino sana y empezamos a crearla dentro de nuestra personalidad. Luego, además, cuando la energía masculina está sana en nuestra vida, ya sea dentro de lo cósmico y dentro de la personalidad, cuando yo en este día a día voy creando esa experiencia de soporte y confianza, una cosa a las que nos abrimos como posibilidades, que podemos hacer todo sin esfuerzo. Es como si nos moviéramos con una especie de ligereza y de fluidez, como han visto estas personas que todo se les da, que todo les es fácil y pareciera que no se estuvieran esforzando. Bueno, esa es una de las consecuencias y es uno de los síntomas que podríamos estar viviendo y experimentando en nuestra vida cuando el masculino está bien incorporado en nuestra psicología. Parece que todo fuera muy simple y todo se diera muy abundantemente, así que tenemos esta especie como de, es una sensación de ligereza, de suavidad, es muy grácil, es una energía muy seductora de la vida, y yo me voy moviendo y simplemente se están abriendo los caminos. No estoy luchando para que se me abran las puertas. Yo voy caminando y se me van abriendo los caminos, y puedo confiar en que todos los caminos que se abren son los que necesito justamente en este momento presente, y los puedo disfrutar.
Cuando mi energía masculina está en distorsión, estos son los síntomas de la energía masculina en distorsión, que básicamente tiene que ver con este exceso, ¿no? de lo masculino. Por ende, si yo tengo exceso de lo masculino, tenemos que hablar de que tengo un detrimento de lo femenino. Piensen que lo masculino y femenino son como un telar. Entonces, afecta. Si el masculino está afectado, pues naturalmente lo femenino también va a estar afectado, porque sus hilos se entrecruzan y en este tejido pues van a depender unos de otros. Entonces hay un exceso de masculino y hay una ausencia de femenino. Voy a moverme por la vida desde la fuerza, a través de el impulso, la paciencia y la imposición. Y hay una fuerte creencia de todo lo tengo que hacer sola, porque no puedo depender de absolutamente nadie, no puedo confiar en nadie porque nadie me va a dar garantía de que esto se haga. Entonces nos convertimos en seres muy controladores. La razón va a estar aquí muy instalada en el masculino, porque la razón nos permite generar este aspecto de definición y en esa definición controlar, por lo cual lo que vamos a hacer es casi poner en un pedestal y ser devotos a lo que la razón y la lógica nos diga. Eso es un síntoma muy marcado de lo masculino. Nos vamos al discurso, nos vamos a la narrativa, nos vamos a la mente. Todo el tiempo tenemos una mente muy alterada y esta mente todo el tiempo está sacando conclusiones de esto pasa, esto no pasó, esto por qué y cuál es la lógica, ¿no? Y pensemos que la lógica no solamente es de científicos, es simplemente a través de lo que yo he vivido, a través de lo que a mí me ha pasado, cuál es la lógica. Así que la lógica y la razón también está muy asociada con el pasado. No me puedo salir del pasado y lo que hago ahora es controlar en base a lo que me pasó para que no me vuelva a suceder algo que no quiero que me suceda. Básicamente que no me vuelva a doler, porque básicamente es una de las grandes motivaciones de lo humano. Entonces nos movemos todo el tiempo desde ese impulso, la impaciencia, la imposición. Podemos volvernos casi tiránicos, nos va a costar ceder, nos va a costar confiar, dejarnos llevar, ¿no? Como que perdemos esa espontaneidad o esa capacidad de simplemente fluir, porque la lógica, la razón, la mente nos está diciendo cómo debería verse, cómo debe ser. Esto también nos va a llevar a una ausencia de sensibilidad y básicamente tiene que ver con que si la energía masculina está asociada con esta fuerza y este calor y esta luz, por ejemplo, imaginándonos el sol, entonces va a mantener la energía vibratoria muy activa, eleva la energía vibratoria. Cuando yo tengo una energía vibratoria tan elevada, lo que sucede es que no puedo entrar en estados de energía más baja que me permite la conexión y la sensibilidad. Entonces, uno de los síntomas de la energía masculina es falta de empatía. No puedo conectarme con lo que el otro siente y lo que el otro siente me parece exagerado, me parece absurdo, me parece irracional y me parece descolocado. Así que voy a empezar a decir cosas como, pues, relájate o no es tan grave o no pasa nada, porque de verdad me cuesta conectar con la experiencia del otro. También va a haber una desconexión, y esto es lo más importante, hay una desconexión. Cuando tenemos energía femenina y masculina desequilibrada, sucede siempre sí o sí la desconexión. En este caso la desconexión se ve que es interna y es externa. Me desconecto de mi cuerpo, que me manda señales muy precisas y exactas de qué me está pasando aquí y ahora, de mis emociones, y por ende no sé en qué estoy y no me puedo conectar con cómo me siento y tampoco me puedo conectar con cómo te sientes tú. Y por ende, una cosa fundamental es que me voy a desconectar de mi intuición. Por ende, no voy a poder escuchar los mensajes de mi alma y no voy a poder escuchar los mensajes de mi propósito más elevado. O sea, no tengo una conexión clara con ese norte o esa estrella polar que me está mostrando mi propio camino, mi propio sendero. Y entonces es muy interesante porque entramos en un estado de afán, de agotamiento, de cansancio, de lucha. Todo el tiempo estamos haciendo, sin parar, sin descansar.
Nos sentimos realmente agobiados, pero sentimos que no llegamos. La pregunta es llegar a dónde. Porque con esta falta de sensibilidad ni siquiera sabemos bien a dónde queremos ir. Y esto termina convirtiéndose en una vida de mucho hacer, de mucha acción, pero sin un llegar realmente a ningún lugar. Entonces, cuando ya estamos en estos momentos de nuestra vida donde yo estoy cansada de tanto hacer, me la he luchado siempre, permanentemente, he hecho todo lo que tenía que hacer, he pasado por todo el debería hacer y me siento sin energía y no está dando resultado, podríamos empezar a pensar que tenemos un exceso de la energía masculina y que la integración con lo femenino nos ayudaría un poco a esta capacidad más autocentrada o más centrada que nos conecta con lo más superior. La energía masculina en exceso también tiende a ser desbocada y parte de la inseguridad, ¿no? Entonces es interesante ver que hay inseguridad en el exceso de lo femenino y inseguridad en el exceso del masculino, que parte del no llego y no es suficiente en el caso del masculino. Me falta, no he logrado demostrar lo suficiente, tengo que hacer más, ¿no? Entonces, parte de cómo trabajamos esto y por qué es importante, bueno, esto va a afectar tus relaciones con el masculino y tu relación con la vida, porque básicamente tiene que ver con un agotamiento, no te va a dar la energía si vives solamente desde el masculino. Y otra cosa importante que sucede es que pierde el sentido, porque el sentido de la vida no solamente se da en el hacer, también se va a dar en el sentir. Y hay cosas que puedes experimentar a través del sentir, aunque no tengan lógica y no tengan una razón muy clara aparente. Entonces, cuando estamos en todo esto, es muy importante volver a entrar en contacto con la energía más elevada de lo masculino, mientras que a la vez también empezamos a integrar la energía de lo femenino, para que dentro nosotros podamos encontrar esa centralidad y esa reconexión con el alma. Se ve de muchas maneras un masculino sano, pero parte del hecho de que tú eres tu gran soporte y que construyes una confianza en ti y en tu propia voz interior. Entonces, si necesitas de que alguien te provea ese soporte, creo que tendríamos que pensar cada día más en cómo darnos eso que sentimos necesitar tanto de afuera. Y eso es de lo que vamos a hablar en el siguiente capítulo, cuando hablemos de la energía femenina y de esta polaridad que tiene que ver con la dependencia. Y una de las energías que más nos hace falta integrar sabiamente en nuestra cultura, porque estamos muy achicharrados, por decirlo de alguna forma, con las experiencias solares, con lo masculino, creyendo que solo primavera y verano es lo bueno, que las emociones activas, conquistar, tener el éxito, el reconocimiento, la popularidad, que eso es la vida. Y la vida no es solamente eso. Así que nos vemos en el siguiente episodio y por esta semana las dejo pensando en cómo ha sido su relación con el masculino, con su figura paternal y que tanto se están dando soporte a ustedes mismos en su vida. Recuerden que me pueden seguir a través de Instagram y TikTok como astro-novas, por YouTube y Facebook como astronovas. Pueden seguir este podcast en Spotify y también lo pueden visualizar en YouTube. Y recuerden que en mi escuela astronovas.com encuentran formaciones completas de astrología, simbolismos, tarot y otras herramientas que te ayudarán a conectar con tu propio propósito interior, pero sobre todo a guiar a otros en este mismo camino de autodescubrimiento. Nos vemos a la próxima.